con ciertas circunstancias, ciertos dolores que vamos pasando, a ver si se dice, ciertas situaciones que pasamos en nuestra infancia cuando somos chiquitos, que van marcando tanto en nuestros primeros años como pueden marcarnos en nuestra adolescencia hasta nuestra vida adulta. Entonces, algunos psicólogos y algunos autores plantean de que existen estas heridas en la infancia, que serían como las más notables o las más visibles en todos nosotros, que acá les traigo algunas como para comentarles, que serían estas de rechazo, la herida de injusticia, la herida de traición y la herida de humillación. La de rechazo tiene que ver... Maile, ¿sí? no estamos viendo tu pantalla compartida. A ver si yo lo saqué. Sería... Voy a ingresar de vuelta. Creo que me fui. Ahí vuelvo. A ver ahí. Ahí está cargando. Ahora creo que sí. Avísenme si les aparece ahí. Sí, vemos tu pantalla. Vemos zoom. A ver ahora. ¿Se puede ver? Sí. Sí, justo acá me salió desde del celular. Bueno, problemas técnicos, pero ya están resueltos. Bueno, como les comentaba, ¿no? La herida de abandono hace parte de esto que exponen algunos autores sobre las 5 heridas de la infancia, que entre ellas está la herida de rechazo, que tiene que ver con cuando no nos aceptan tal cual somos, ¿no? Con nuestra forma de ser y demás. La herida de la injusticia, que surge cuando se burlan de nosotros y se avergüenzan a veces de cómo somos como niños y demás, ¿no? Cosas que suceden más que nada desde nuestros padres hacia nosotros, ¿no? La herida de la humillación, cuando nuestros padres son muy fríos y muy duros con nosotros. La herida de traición es cuando no cumplen con lo que nos prometieron, ¿no? Y luego está la herida de abandono, que dentro de estas 5 heridas es la única que solamente sucede en la infancia. Nosotros en la vida adulta podemos vivir rechazo, podemos vivir humillación y traición, pero el abandono solamente se vive en la infancia. ¿Por qué? En nuestra vida adulta, nosotros a veces podemos considerarnos como que una persona nos abandona por una separación, o que se va o que nos deja, pero en realidad eso no es abandono, porque el abandono real existe cuando somos niños, digamos, indefensos, cuando no tenemos las capacidades ni los recursos de afrontar el mundo solos, ¿no? De resolver y suplir nuestras necesidades con nuestros propios recursos. Entonces, en la vida adulta sí hay rechazos, sí hay separaciones, se toma distancia, pero no hay un real abandono, porque cuando somos adultos tenemos esos recursos, si bien uno puede interpretarlo y puede sentirlo como que nos han dejado, en realidad tenemos los recursos para afrontar esas situaciones. Obviamente que con mucha ayuda y con mucho acompañamiento y demás, ¿no? Pero eso no se considera como el abandono mismo, ¿no? Sino que surge, seguramente no tiene esta raíz en este abandono de la infancia. Y bueno, dice, la herida de abandono causa un dolor emocional muy profundo en nuestras vidas y suele llevarnos a relacionarnos con nosotros y con los demás desde el dolor, las carencias y de manera distorsionada. O sea, tiene que ver con esto, ¿no? Que cuando somos abandonados en la infancia, que ahora voy a explicar cuándo, en qué momento,
porque a veces hay abandonos físicos, pero hay abandonos que son emocionales, a pesar de que la persona está ahí, ¿no? De que nuestros padres siguen a nuestro lado de alguna manera, hay una desatención hacia nuestras necesidades emocionales y hacia lo que nosotros necesitamos, que lo vivimos sí, como un abandono, ¿no? Como esa negligencia, es el no estar disponible para lo que necesito, ¿no? En esa etapa. Entonces, cuando nosotros crecemos, en nuestra vida adulta, seguimos interpretando nuestra realidad, ¿no? Desde esta herida, desde el abandono, desde el temor a que me dejen, desde muchas veces cuando la persona tiene la herida de abandono, ¿no? Lo tiene muy, así, muy latente, pasa esto de que, bueno, no establezco amistades muy profundas por el miedo a que se alejen, ¿no? Por el miedo a que se vayan con otro amigo y que me dejen solo. No encaro relaciones, por ejemplo, amorosas muy profundas por esto mismo, por el miedo a que me dejen, que se vayan, que me abandonen. O muchas veces uno se convierte en el que abandona, en el que se va, en el que deja, para evitar esa herida, ¿no? Para evitar que nuevamente uno vuelva a sentirse de alguna manera abandonado. Entonces, todas estas situaciones, toda esta herida, digamos, que nosotros vivimos de muy chiquitos, repito, se repercute en nuestra vida adulta. Y bueno, acá les traje, esto es un hecho más bien histórico, ¿no? Es un experimento que se hizo hace muchos años, en 1952, por René Spitz, creo que se pronuncia así. Y él hizo un estudio, porque ¿qué pasa? Después de, creo que fue de la Segunda Guerra Mundial, había mucha mortalidad en los niños. Entonces, una de las hipótesis era de que era por la contaminación que había en los lugares, en los hospitales y demás. Pero él tenía su teoría de que en realidad todo surgía por las carencias, o sea, la falta del cuidado desde lo emocional hacia los niños. Entonces dice que se hizo un experimento de niños que estaban siendo criados por sus madres dentro de una cárcel con niños que estaban siendo cuidados en un hospital. ¿Qué sucedía? En el hospital lo que se podía atender eran las necesidades desde la alimentación, desde la vestimenta, ¿no? Desde la higiene, pero no había ese cuidado más desde lo afectivo, ¿no? Más desde el sostener, desde el alimentar, digamos, las emociones, ¿no? Desde el responder hacia sus necesidades afectivas. Al final de todo el estudio se descubre que los niños, digamos, que estaban en el hospital, o sea, tenían esas repercusiones, o sea, incluso la mortalidad era mucho mayor en esos sitios, ¿no? Como el hospital o los orfanatos, donde no había un sostén desde lo emocional. Y de acá se saca, ¿no? Se entiende de que los seres humanos, principalmente en nuestra etapa de la infancia, necesitamos de un otro. Necesitamos del amor, necesitamos del afecto, necesitamos del cariño de un otro que nos sostenga para poder seguir subsistiendo, ¿no? En los primeros momentos del estudio dice que los niños, imagínense nosotros, ¿no? Reflexionando sobre los primeros días de nuestra vida, el niño llora, ¿no? Llora para pedir el alimento, llora para pedir que se le cambie, llora, ¿no? Para que se le atienda, ¿no? De alguna manera, para que se supla sus necesidades. Cuando no hay un otro que responda, el niño sigue llorando, pero llega un momento que ya no llora más, ¿no? Porque no hay un otro que responda. Entonces, de esa manera, si yo no logro pedir, si yo no logro primero reconocer mis necesidades y luego no las pido de alguna manera, llega un momento que dejo de pedirlas. Y si yo dejo de reconocer y de pedir que mi necesidad se supla, en ese experimento no lo que se descubrirá que el niño moría. Entonces, si esto nosotros lo llevamos más a la vida adulta, si nosotros no logramos reconocer nuestras necesidades, ¿no? Si nosotros no logramos suplir lo que estamos necesitando de alguna manera, nosotros no vamos a poder desarrollarnos, no vamos a poder seguir continuando. Esto no quiere decir que nuestra vida se va a terminar, ¿no? No es así. Incluso nuestra infancia, ¿no? Hay un autor que también cito un poquito más adelante, que habla de que la infancia no es destino. O sea, si bien lo que nosotros hemos vivido en nuestra infancia nos marca de alguna manera y puede afectar nuestra vida adulta, nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y de darle un nuevo significado a eso que pasamos, o sea, darle un nuevo sentido, e incluso podemos llegar a desarrollar una vida resiliente
para usar esas dificultades y esos dolores, esas heridas de nuestra infancia a nuestro favor, ¿no? De alguna manera usarlas incluso para ayudar a otros, ¿no? Cuando realmente primero reconocemos lo que vivimos, podemos de alguna manera sanar y darle un nuevo significado, un nuevo sentido. Y bueno, esto de cuando nuestras necesidades físicas y emocionales no son de alguna manera reconocidas, ¿no? Y suplidas, entendemos que los demás no son confiables y que no podemos confiar en nadie más. Entonces, cuando nosotros vivimos desde la herida de abandono, ¿no? Sufrimos una herida de abandono, tenemos esta desconfianza hacia el otro y esta falta de confiar, de no confiar en los demás. Bueno, como les decía en principio, ¿no? Hay diferentes formas de abandono en la infancia. Por un lado, está más lo que es el abandono físico, ¿no? Que es esto de que, bueno, en muchas situaciones, en muchos casos, los padres de alguna manera deciden abandonar a un niño, ¿no? Deciden alejarse, y ese es el abandono físico. Cuando hay un abandono físico, siempre hay un abandono emocional, ¿no? Porque la persona ya no está ahí para responder desde lo afectivo para ese niño. Pero cuando hay un abandono emocional, no necesariamente hay un abandono físico. ¿Cuándo ocurre en estas situaciones de abandono más bien emocional? Es lo que yo llamo también los ambientes invalidantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, los padres están constantemente desde este lugar de discutiendo todo el día, preocupados por sus problemas, por sus temas, y las necesidades de niños quedan desplazadas porque el foco y la atención, la preocupación y todo el tiempo, digamos, se llevan hacia esa situación, ¿no? Entonces, muchas veces las necesidades particulares, las necesidades más afectivas de esos niños no están siendo atendidas, ¿no? Otra forma también es cuando se invalida lo que el niño siente, ¿no? Entonces se lo ridiculiza muchas veces o no se le da importancia a lo que el niño está viviendo, lo que está sintiendo, no se le da la importancia de quién es el niño, ¿no? Entonces, esas cosas son abandonos emocionales, ¿sí? Porque el padre está ahí, o la madre está ahí, pero no hay una cercanía desde las emociones, ¿no? También pasan estas situaciones cuando, por ejemplo, los padres pasan todo el día trabajando, eh, que son situaciones reales, ¿no? Son cosas que pasan en nuestra vida cotidiana y que muchas veces uno no le queda otra, digamos, ¿no? Pero está esto, ¿no? De que, por ejemplo, el padre trabaja todo el día y cuando llega a la casa es el cansancio y es el no estar disponible para este niño que tiene esa necesidad de afecto, ¿no? De atención. Entonces, eso también se considera como un abandono emocional. Y que muchas veces puede incluso afectar más quién sabe, un abandono más desde lo físico, porque a veces también, por ejemplo, se fue un padre, se fue una madre, pero hay otra figura más de apego, ¿no? Que lo acompaña a ese niño, pero muchas veces desde el abandono emocional no está. Y mucho tiene que ver, que esto lo voy a hablar un poquito más adelante, acá, tiene que ver mucho de cómo nosotros interpretamos nuestras realidades, ¿no? Siguiendo con esto, las formas de abandono en la infancia. Bueno, como esto decía, ¿no? Las formas de abandono emocional en la infancia es que uno de los padres espere que el niño asuma responsabilidades inapropiadas para su edad. Es eso de muchas veces pedirle al niño que haga cosas que en realidad los haría un adulto. Eh, Sucede mucho en situaciones, en poblaciones que están en situaciones muy vulnerables muchas veces también, ¿no? En que en realidad la atención se lleva a resolver esa situación muchas veces económica o difícil que están sucediendo, y el niño, como muchas veces se dice, crece o madura rápido, ¿no? Se dice así popularmente, porque asume ciertas responsabilidades que no son las adecuadas, digamos, para su edad. A su edad muchas veces lo esperable es que el niño juegue, que el niño realice diferentes actividades, pero muchas veces esos niños han crecido, o algunos de nosotros los que estamos acá, nos hemos tenido de cosas nuestras, ¿no? Que en realidad eran responsabilidades de nuestros padres. Entonces, eso también es una forma de abandono en la infancia.
el criticar, también el controlar, tratar injustamente o dar un mensaje que el niño o su experiencia no es importante. Esto es lo que decía anteriormente, ¿no? Es como de una manera menospreciar, ¿no? Muchas veces sin querer, esto de quién es el niño y de lo que él está haciendo o lo que él está viviendo. Bueno, y de este lugar quería partir, ¿no?, de esto de la interpretación. Yo trabajo un poquito desde la corriente cognitivo-conductual, que se entiende que nosotros realmente sufrimos no tanto por las situaciones que vivimos, no tanto por lo que pasamos, pero sí por lo que interpretamos, ¿no? Por lo que entendemos de lo que estamos viviendo. Muchas veces dos personas viven la misma situación y uno lo ve como el fin de su vida y otro lo ve como la oportunidad muchas veces de crecimiento, la oportunidad de aprender, la oportunidad de crecer. Entonces tiene que ver mucho nuestro sufrimiento con la forma en la que estamos interpretando lo que vivimos. Entonces, desde la interpretación, la narrativa o lo que se dice de lo que ha sucedido tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, esto es respecto a nuestra historia, por ejemplo, lo que nos han dicho nuestros abuelos, lo que nos han dicho nuestros familiares, los vecinos del barrio, la gente que nos rodea, de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? De por qué se fue, por qué nos dejaron o por qué no nos atendieron en diferentes circunstancias nuestros padres, es algo que puede afectar muchísimo, ¿no? Cuando trabajamos muchas veces desde la intervención en crisis, lo primero es, bueno, construir de alguna manera una narrativa protectora para la persona, ¿no? Porque lo que se dice en principio es lo que más va a afectar, es lo que uno va a recordar muchas veces una y otra vez. Y a veces nosotros no interpretamos la situación como que, como en este caso, por ejemplo, ¿no? De una madre que tiene que salir a trabajar porque su padre ya no está, ¿no? Por ejemplo, es una madre soltera, entonces tiene que salir a trabajar para suplir las necesidades del niño. Y la abuela, como ejemplo, ¿no? Está todo el día diciéndole, ah, porque tu madre te deja sola acá todo el día. Y en realidad quizás la niña lo ve como que mi madre está trabajando, o sea, mi madre está haciendo algo por mí, ¿no? Lo ve desde el lugar del amor, lo interpreta desde un lugar más positivo. Pero la narrativa de la abuela no es protectora. Entonces, la narrativa, o sea, lo que los demás nos dicen a nosotros, ¿no? Desde nuestra historia, desde lo que hemos vivido, de cómo interpretan la situación, también puede afectarnos. Bueno, y desde este lugar también de lo que nosotros entendemos o percibimos de la situación que hemos vivido, se desarrollan ciertas creencias también, ¿no? Ciertos pensamientos. Entonces, lo que creímos de los demás y de nosotros mismos es lo que nos puede afectar. Y nos lleva muchas veces a creer estas cosas, ¿no? Como que destacar esto, ¿no? Cuando hay un abandono, mucho más que nada en la infancia, ¿no? La culpa nunca es nuestra. La culpa nunca es del niño que fue abandonado, la culpa nunca va a ser, ¿no?, de algo que sucedió. Muchas veces sucede un abandono después de un conflicto familiar o después que alguien contó algo que develó, imagínense, por ejemplo, una situación de abuso sexual, ¿no? La culpa que ese niño puede llegar a sentir puede ser tremenda, pero no es parte, o sea, no es la responsabilidad del niño. Las decisiones que toman los adultos son de los adultos. No hay nada que un niño pueda hacer para que el adulto actúe de esa manera o justifique su accionar desde lo que hizo el niño, ¿no? O sea, la culpa nunca va a ser del niño, ese abandono nunca fue culpa o responsabilidad del niño. Entonces, a pesar de eso, ¿no? A pesar que uno razonando puede decir, no, la culpa nunca va a ser del niño, internamente el sentimiento de culpa está. Y muchas veces uno crece con estas creencias que muchas veces están como más a nivel inconsciente, digamos, ¿no? No somos tan conscientes de que están, pero son como la raíz de todo. Y el pensamiento de que hay algo mal en mí, de que soy abandonable, ¿no? De que no soy digno de ser amado, de que soy inadecuado y que no soy suficiente. Esas son creencias que que permanecen, ¿no?, en el tiempo y que pueden surgir a raíz, digamos, de esta herida de abandono. Pero, ¿qué podemos hacer? Mirar nuestra historia con otros anteojos, ¿no?, con otros lentes. Es resignificar nuestra historia, como decía hoy, ¿no?, darle un nuevo significado. No quedarnos solamente con lo que hemos vivido, con lo que nos han hecho, con lo que ha pasado,
sino nosotros mismos tomar, digamos, la rienda de nuestras vidas y saber que podemos hacer algo con darle un nuevo significado a esta nuestra historia, ¿no? Esta frase acá dice, no es importante lo que la vida te dio, sino lo que haces con lo que la vida te da. Muchas veces lo que nos queda, lo que hemos recibido de la vida no ha sido nada bueno, pero no es tan importante eso que la vida nos ha dado, ¿no? Esos golpes que hemos recibido, sino lo que podemos llegar a hacer con eso, ¿no? Con las circunstancias que nos han pasado. El abandono te hace sentir que no eres importante y te hace cuestionar tu derecho a existir. Es esto mismo que les decía, ¿no? Entonces, traigo como un resumen acá, unas 3 R, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el proceso para que nosotros logremos sanar de alguna manera esta herida de abandono. La primera es reconocer, ¿no? Primero tenemos que identificar si tenemos una herida de abandono. El primer paso para saber, es como cualquier diagnóstico médico, tratamiento, porque me duele el brazo, primero tengo que ir a consultar y saber de dónde, ¿no? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué me duele el brazo? Para que luego me den un tratamiento, me den una medicación. Primero tengo que identificar dónde está el problema, ¿no? Entonces primero tenemos que reconocer. Y esto que les hablaba desde la autorresponsabilidad, ¿no? Es como desde este lugar, pasar de vernos y interpretarnos desde el lugar de víctima al lugar de protagonista, desde el lugar desde lo que me hicieron hacia el lugar de lo que puedo hacer con lo que viví, con lo que me pasó, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo no puedo evitar que me duela, no puedo evitar que esa herida esté ahí, no puedo evitar vivir lo que viví, pero sí puedo cambiar el sufrimiento, ¿no? O sea, sí puedo optar por no sufrir, por no prolongar ese sufrimiento, por no seguir rascando, digamos, la herida, ¿no? Por no seguir ahí abriendo y estancada en el odio, muchas veces en el autorreproche, en el reclamar por qué no hicieron esto, por qué no me dieron aquello, por qué pasó lo otro, ¿no? Sino desde el lugar de, sí, entiendo qué fue lo que pasó, ¿no? Sé lo que viví, pero bueno, ¿qué puedo hacer con esto que viví? Y a veces es fácil decirlo, ¿no? Pero es difícil decir, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Entonces, luego al reconocer está el resignificar, que significa, que tiene que ver con esto, ¿no? De darle un nuevo significado y un nuevo sentido a eso a esa experiencia que hemos tenido. Dentro del resignificar hay 2 conceptos, ¿no? Que está la resiliencia y el de empoderamiento. Yo creo que son 2 conceptos que a mí me gusta siempre trabajar, que están como en 2 niveles. La resiliencia para mí es como un primer escalón, que habla de esto, de que la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes herida en el alma. La resiliencia es más que resistir, es también aprender a vivir. La resiliencia es un concepto que proviene de la física, que es cuando un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un elástico sufre una presión, digamos, se le estira, cambia su estado, ¿no? Cambia su forma, pero luego que esa presión desaparece, digamos, el elástico vuelve a su estado inicial. Eso quiere decir que cuando nosotros pasamos diferentes circunstancias que nos presionan, ¿no? Que vivimos una situación difícil, una situación de dolor, cuando esa situación de alguna manera desaparece, nosotros logramos reponernos y volver al estado incluso previo, ¿no? A esa situación, o sea, logramos reponernos, logramos, como dice acá, no solamente resistir, sino que también aprendemos a vivir. Entonces, eso tiene que ver con la resiliencia, con digamos, no ver las heridas, no ver las dificultades, las circunstancias como algo que nos va a destruir, sino como algo que nosotros vamos a poder sobreponernos, ¿no? Pero bueno, para mí siempre la resiliencia queda como un poquito por ahí, como en el medio del camino, y hay un concepto que me gusta muchísimo más, que es el concepto de empoderamiento, que hoy en día se escucha más desde el lugar de empoderamiento femenino, pero yo lo traigo más como el lugar del empoderamiento, como esto de que no solamente después de esa circunstancia difícil nos sobreponemos a la situación, sino que también nos transformamos, ¿no? No somos un simple elástico, como digo yo, que volvemos a nuestro estado natural
y esa situación es como si no hubiera existido, ¿no? Sino que realmente nosotros logramos muchas veces aprender incluso en las situaciones más difíciles. Entonces, el empoderamiento tiene que ver con esto de la transformación, con esto de sacar lo bueno incluso de lo horrible, de lo malo, de lo doloroso. Es usar esas heridas, digamos, a nuestro favor. Es usar ese y entender el dolor como el aprendizaje, ¿no? Es como que, bueno, yo viví esta circunstancia y esta circunstancia, luego de que la pasé, luego de que la superé, me hizo llegar a lugares que quizás si no lo hubiese vivido nunca hubiera llegado. Me abrió puertas que nunca hubiese golpeado si yo no hubiera atravesado esa situación difícil, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Y estos son como los pasos, de alguna manera, como para ir sanando esa herida, ¿no? El primero, reconocer, luego el resignificar y el reconstruir. O sea, no quedarnos solamente ahí con que, bueno, sí, yo viví esto y ahora lo entiendo, lo comprendo, lo acepto, sino que, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante, no? Tengo sueños, tengo metas, tengo planes, algo quiero construir. Boris Cyrulnik dice, ni olvidar ni utilizar. El único medio de salir adelante es comprendiendo, ¿no? Nosotros muchas veces queremos evitar un montón de situaciones que hemos vivido, o muchas veces incluso nos olvidamos de situaciones dolorosas, pero el comprender, el tratar de entender muchas veces qué fue lo que vivimos, es algo que nos ayuda, es el primer paso, digamos, a poder empezar a sanar, ¿no? Incluso el hecho de compartirlo también con alguien más, el de comentar una situación que hemos vivido, es algo que nos ayuda también a sanar. Bien, desde el identificar, ¿no? Volviendo al primer punto, ¿cómo hacemos para identificar que tenemos una herida de abandono? Entonces, acá hay 4 puntos, que en realidad los 2 son como los más grandes, ¿no? Que nos ayuda a, de alguna manera, identificar, a ver si tenemos o no una herida de abandono. Entonces, el primer punto es la búsqueda de aprobación. Una persona que tiene una herida de abandono está buscando la aprobación constantemente, ¿no? A ver si estoy haciendo esto bien. Muchas veces en los niños se ve esto de que hacen algo y miran a ver si se lo aprueba o no, si se lo rezonga o no, ¿no? Es el querer agradar a todo el mundo, ¿no? Es esto de siempre estar buscando que el otro nos apruebe, nos aplauda, nos diga algo, ¿no? Nos afirme eso que estamos haciendo. Otra forma de buscar aprobación es hacer lo que los otros quieren o esperan de nosotros, ¿no? Muchas veces los demás tienen expectativas, siempre los demás tienen expectativas acerca de lo que nosotros podemos hacer, de lo que podemos dar, de cómo podemos responder, pero no siempre podemos responder e incluso estar ahí para el otro. Muchas veces necesitamos priorizarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero a veces está esto de que uno siente que tiene que debe hacer lo que el otro le está pidiendo, que tiene que responder, que tiene que estar ahí para ayudar, que tiene que estar para acompañar. Y eso tiene que ver, ¿no?, con un poco esto de la búsqueda de aprobación, el hecho de que si yo no lo hago, el otro me va a reclamar, o el otro me va a desaprobar, o el otro me va a abandonar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la herida de abandono. El deber, el sentir que uno debe oír siempre los problemas de los demás y ayudar, ¿no? Como el estar ahí, el responder, el estar disponible para el otro. El creer que uno no puede lastimar ni defraudar a nadie, o no puedo decir algo que lo enoje al otro, no puedo decir algo que lo lastime, no puedo decir algo que lo hiera, ¿no? Es como que siempre tengo que, incluso cuando uno muchas veces se siente incómodo, ¿no? Uno muchas veces no quiere hacer algo o en realidad no quiere ir a algún lugar que lo esté invitando, y uno dice, no le puedo decir que no porque se va a enojar, no le puedo decir que no porque se va a poner triste. Es como esta cuestión de muchas veces nos hacemos responsables de las emociones de los otros, ¿no? Y creemos que no le podemos decir nuestro punto de vista, no le podemos decir lo que estamos sintiendo, no le podemos decir que no estamos de acuerdo o no, que no queremos hacer eso, porque de alguna manera vamos a desagradar y creemos que si desagradamos o si hacemos enojar al otro, en el fondo nos va a abandonar, ¿no? De alguna manera nos va a dejar. Y esto está muy ligado con la complacencia.
¿no? Y esta dificultad para decirle que no, para establecer límites, eh, la dificultad para no imponerse ni posicionarnos, ¿no? Siempre respondiendo o haciendo lo que el otro espera de nosotros, lo que el otro quiere, eh, eligiendo lo que el otro le gusta, y los demás siempre están antes que uno, ¿no? Es como esto. Es como que necesito dar una prueba, por ejemplo, de estudios, tengo que dar un parcial, un escrito, un examen, no sé cómo se dice ahí, y alguien me pide que vaya a hacer tal cosa, y bueno, yo estoy siempre pendiente de lo que el otro me está pidiendo, y muchas veces me sacrifico yo. Y no está mal hacerlo a veces, ¿no? No está mal en el pensar en el otro, no está mal en el ayudar, al contrario, es algo que es muy noble, ¿no? Pero el problema está cuando en realidad nosotros sentimos que nos estamos desviviendo de alguna manera por los demás, cuando estamos solamente haciendo cosas por los otros y no estamos atendiendo a nuestras cosas, ¿no? Nuestras responsabilidades, lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces ahí cuando ya empieza a ser un problema que podemos decir, ¿qué está pasando acá, no? ¿Por qué me cuesta tanto decir que no? ¿Por qué me cuesta tanto decir, mira, tengo tal y tal responsabilidad? ¿Por qué me cuesta tanto eh, esto de sentir que muchas veces si digo o expongo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo o mi desacuerdo, de alguna manera se van a enojar o me van a desplazar, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con la herida de abandono. Luego, otra señal muy grande es la dependencia emocional, más que nada en las relaciones más afectivas. Cuando hay una herida de abandono, en cuanto a las relaciones amorosas, cuando lo que las construimos de alguna manera desde la vida adulta, el que tiene esta herida se vuelve muy dependiente emocional. Entonces, puede muchas veces estar de este lugar del control y demás, ¿no? Del saber siempre o pedirle que le dé muestra de que le ama, muestra de que está ahí, de que está pendiente, de que no lo va a dejar. Siempre como que de alguna manera está eh, pendiente del otro, ¿no? Demandándole al otro señales, demandándole al otro muestras de amor, de cariño, de afecto. Este, es de alguna manera estar necesitando que el otro responda o haga cosas por uno mismo, ¿no? Es esa dependencia emocional, ese necesito del otro para poder funcionar, ¿no? Sin el otro no puedo vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, eso se convierte, ¿no? Cuando uno en realidad tiene una herida de abandono, uno se vuelve muy dependiente emocional de los demás. Necesita de los otros para todo. Y bueno, luego, otra de las características también puede ser esto del tono muscular, muchas veces, ¿no? Esta cuestión de, de siempre estar encorvado, de no mirar hacia adelante, de no caminar con erguido de alguna manera, ¿no? Siempre como con esta vergüenza, con este temor hacia el entorno y demás. Esto puede tener también mucho que ver con esto de la herida de abandono. Y acá les traje, no sé si alguno se acuerda, que esta es una película muy conocida, que esto tiene que ver con el punto que les traía hoy de victimización versus autorresponsabilidad, ¿no? Cuando muchas veces nos posicionamos desde este lugar de víctimas y cuando, y de lo bueno, digamos, que es ser responsables muchas veces a ver, no somos responsables de lo que hemos vivido, de lo que nos han hecho, de lo que hemos pasado, pero sí somos responsables de forjar nuestro futuro, sí somos responsables de construir, sí somos responsables de lo que estamos sintiendo hoy en día de alguna manera, ¿no? Podemos nosotros de alguna manera aprender a lidiar con esta herida, podemos aprender a lidiar con los demás, podemos de alguna manera aprender a lidiar con nuestros celos, ¿no? Respecto a nuestra pareja, quizás con este miedo a de que nos dejen, con este miedo de que nos abandonen. Entonces, de alguna manera, el hecho de uno estar mirando hacia atrás, mirando, yo soy así por lo que viví, de estar siempre desde esa posición, cuando logramos ser responsables, ¿no? Logramos ser protagonistas de nuestra propia historia, la cosa cambia, ¿no? Cuando logramos de alguna manera ver nuestra historia desde el lugar del perdón muchas veces y no del perdón como está todo bien con lo que me hicieron, sino con el pasó lo que pasó, no voy a estar guardando odio o rencor porque esto solamente me va
hacer mal a mí. La otra persona ni se entera ni sabe lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Pero yo estar viviendo con todas estas emociones me impide muchas veces volcar toda mi energía a construir, a mirar hacia adelante, ¿no? Entonces, esta película a mí me gusta mucho porque incluso viene, ¿no? Está basada en una historia real y, si mal recuerdo, el protagonista, ¿no? La historia real, digamos, él vivió un abandono en la infancia. Entonces, incluso ahí en el medio de la película, lo que pasa en la historia no es que la madre se va y deja al niño y él se hace responsable de su hijo, ¿no? Entonces, en toda la historia de la película cuenta, ¿no? Cómo él en su vida, de alguna manera, en vez de posicionarse como víctima con lo que le estaba pasando, él dijo, bueno, yo tengo estas habilidades, ¿no? Se consideraba una persona muy capaz y empezó de alguna manera a luchar, y en toda la película lo muestra así, ¿no? Cómo él se sobrepuso, cómo él se mostró como una persona resiliente, ¿no? Logró sobreponerse ante esas circunstancias, ante esas situaciones, y al final ahí como muestra en la foto, él logró conseguir lo que estaba necesitando, ¿no? Que en esta cuestión era más bien una dificultad económica que estaba pasando, ¿no? Pero bueno, como muchas veces lo que nosotros hemos vivido puede determinarnos y creemos que puede determinarnos, ¿no? Al fracaso. De alguna manera, lo que hemos vivido, lo que nos ha pasado, muchas veces creemos que va a ser algo que nos va a destruir. Cuando logramos de alguna manera entender de que, bueno, que tenemos la capacidad de, de sobreponernos frente a esas circunstancias, podemos lograr alcanzar lo que nosotros deseamos, ¿no? Y realmente en la vida real esta persona logró conquistar, se convirtió en un empresario muy exitoso y demás. Y no es lo que le estoy diciendo que nos vamos a convertir en personas sumamente exitosas, ¿no? Sino que, bueno, que tenemos la capacidad de alguna manera, que podemos, si creemos que realmente podemos conquistar, ¿no? Nuestros sueños, conquistar las cosas que nos proponemos, podemos hacerlo, pero siempre corriéndonos de este lugar de la victimización y de la pasividad, y siendo responsables, ¿no? De, bueno, no puedo cambiar el pasado, pero el presente sí, y eso va a influir en el futuro, ¿no? Yo tengo la capacidad de decidir. Bueno, y ahora que estamos más para el final, quiero hablarles sobre lo que es el autoabandono. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos vivido un abandono, en algún momento de nuestras vidas terminamos autoabandonándonos, ¿no? A nosotros mismos, como la palabra lo dice. Uno se termina abandonando a sí mismo. Entonces, quizás muchos de nosotros no vivimos un abandono de nuestros padres, o sea, nuestros padres siempre estuvieron ahí, pero quizás sí identificamos algunas de estas cosas. Entonces, acá hay unas preguntas eh, que pueden tomarse un minuto, ¿no? Como para reflexionar e identificar si alguno de ustedes reconocen eh, que se identifican con estas preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿te cuesta confiar en ti? Muchas veces nosotros somos muy desconfiados, ¿no? Nos cuesta ser seguros de nosotros mismos y demás. ¿Escondes tus sentimientos, creencias e ideas para encajar o complacer a los demás? Y la tercera es, ¿disminuyes o descartas tus sentimientos porque crees que realmente no importan? Que esto es lo que tiene que ver, ¿no? Con la invalidación emocional. Nosotros muchas veces nos invalidamos a nosotros mismos, ¿no? Nos disminuimos, minimizamos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, y creemos que lo que el otro está diciendo, lo que el otro está pensando, es más importante o es mejor que lo que nosotros estamos pensando o creyendo o planteando, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el autoabandono, ¿no? Con el hecho de que uno mismo muchas veces se abandona. Entonces, dice acá, nos abandonamos cuando no nos valoramos a nosotros mismos, no nos consolamos ni nos animamos. Algo muy recurrente en las consultas y demás que siempre escucho es esto, ¿no? De, bueno, no me salió o no sucedió esto que quería, y es como que uno saca de alguna manera el látigo que tiene, ¿no? Y se empieza a dar, ¿no? Porque yo soy esto, porque soy lo otro. No está desde el lugar del consuelo, ¿no? Siempre lo mismo, siempre hago esto mal, siempre me sale mal tal otra cosa. Y es esto, ¿no? De uno muchas veces
disminuirse, desde no confiar en sí mismo, desde esconder lo que siente, lo que cree, con tal de ser aceptados, ¿no? Y esto de muchas veces agredirse a uno mismo, en vez de alentarse, uno se tira para atrás. Entonces, esto tiene que ver con el autoabandono, ¿no? Tiene que ver con la baja autoestima, tiene que ver con esto de me abandono a mí mismo, ¿no? No me acepto, no me amo, no me valoro como la persona que soy, ¿no? Entonces, dentro de estas formas de autoabandono están el no confiar en nuestros instintos, el buscar, como les comentaba hoy, agradar a todas las personas, el esconder partes de nosotros, ¿no? Muchas veces eh, eh, no querer exponernos, ¿no? El perfeccionismo, el querer siempre hacer todo, estar en todos los detalles, en que todo tiene que salir de tal y tal forma, la autocrítica y el juicio, el no honrar nuestras necesidades, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con lo que le comentaba hoy de muchas veces responder hacia lo que el otro nos pide antes que lo que nosotros estamos necesitando. Y también tiene que ver con cosas como, por ejemplo, tengo que estudiar y me olvido de comer, me olvido de dormir, me olvido de todo, ¿no? Es como que, bueno, está, mi foco está en determinada cosa y me olvido de todas las necesidades, ¿no? O como estoy exponiendo algo, me olvido o sea, como que todo el detrás es un hacerse daño, ¿no? Es no priorizarse, es el no cuidarse, vivo para el trabajo, estoy totalmente pendiente de eso, y por detrás mi alimentación está horrible, no tengo vida social, no estoy cuidando mi sueño, ¿no? Es como todo eso por detrás, no estoy honrando mis necesidades, ¿no? No estoy respondiendo a lo que realmente estoy necesitando. Esto también, como hablábamos hoy, ¿no? El de reprimir las emociones y los sentimientos. Siempre hay dos emociones, ¿no? Dos o tres emociones que son como las que menos queremos reconocer: el enojo, la tristeza, la ira, la ansiedad también, ¿no? El temor. Son como esas emociones que, las desagradables, las que las rechazamos de alguna manera, ¿no? Y no queremos reconocer que están ahí realmente, pero hacen parte de nuestra vida, ¿no? Y tienen su función, y es necesario que estén. Somos seres emocionales y necesitamos de alguna manera de esas emociones para seguir sobreviviendo, ¿no? Para seguir subsistiendo. Entonces, cuando nosotros estamos reprimiendo y negando nuestras emociones, nos estamos anulando a nosotros mismos, ¿sí? Porque esas emociones tienen una función. Incluso la tristeza y el enojo tienen esa función, ¿no? El enojo tanto de protegernos, de defendernos, de, de, de resistirnos a lo que no queremos, ¿no? Viene desde el lugar de la protección muchas veces el enojo, ¿no? De yo no permito que esto me afecte de alguna manera, ¿no? Me haga daño. La tristeza tiene que ver con el aceptar que algunas cosas se terminaron, ¿no? Que han llegado a su fin. Tiene que ver con el aceptar que, bueno, que esto lo hice mal, entonces la tristeza tiene que ver con que, bueno, si hice esto mal, entonces la próxima no lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Por cómo me sentí. Entonces, cada emoción tiene su función. Y el no actuar de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Cuando muchas veces actuamos, como decía hoy, para agradar a los demás, actuamos para que los demás nos acepten, para encajar, no estamos actuando acorde a nuestros valores. Muchas veces actuamos acorde a la rapidez, a la ansiedad del momento, ¿no? Al que tengo que decir algo, al que tengo que hacer algo. Y no estamos actuando acorde a lo que nosotros realmente creemos, acorde a nuestros principios, acorde a lo que nosotros creemos que realmente es importante. Entonces, esto es una forma de autoabandonarnos, es una forma de anularnos, ¿no? De no valorar realmente quiénes somos y cómo somos. Como hablaba hoy, ¿no? El tema de las relaciones codependientes, ¿no? Estas cuestiones de, bueno, vivo una situación donde se está ejerciendo violencia, donde es una relación tóxica, como se habla hoy muchas veces, ¿no? Donde la persona me celda, donde la persona me agrede, donde me maltratan psicológicamente, económicamente, y uno sigue ahí, ¿no? Y se termina la relación y luego vuelve. Entonces, esto también es una forma de autoabandono, ¿no? Es el decir, estoy dejando que hagan conmigo lo que al otro le parezca, ¿no? No me estoy dando el valor que realmente tengo, no me estoy respetando. Y bueno, y otra de las formas de autoabandono es el no hablar por nosotros mismos, ¿no? El dejar que el otro les ponga muchas veces su opinión o demás, el no decir muchas veces lo que nosotros pensamos, creemos,
el no posicionarnos o hablar cuando nosotros necesitamos de alguna manera transmitir al otro, ¿no? Reclamar o pedir algo o defendernos, ¿no? Es como esperar que el otro o muchas veces hable por nosotros o haga una llamada por nosotros o pida algo por nosotros, ¿no? Y no nosotros mismos hacerlo porque lo necesitamos. Entonces, el abandono es un comportamiento aprendido, una forma que trataste de lidiar con dinámicas familiares disfuncionales, ¿no? Es algo que fuimos aprendiéndolo en base a lo que hemos vivido, ¿no? A nuestra infancia, a nuestra historia. Y acá dice, ¿no? La relación más importante en tu vida es la relación que tienes contigo. Porque pase lo que pase, siempre estarás contigo, ¿no? La única persona que nos va a acompañar siempre, o sea, inevitablemente, a lo largo de toda nuestra vida, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que vivir con alguien, o sea, amarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué mejor vivir de alguna manera sintiéndonos agradable en nuestra propia casa, ¿no? Somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera valorarnos, necesitamos cuidarnos, necesitamos aceptar lo que sentimos, lo que pensamos y demás. Y acá, cuando llegamos más al final, ¿no? Nos preguntamos, bueno, todo bien, pero ¿cómo dejo de abandonarme? Entonces, 3 puntos que traje es, primero, como les decía hoy, aceptando nuestras emociones. Aceptando que realmente tenemos emociones como tristeza, que aceptando que muchas veces nos alegramos con cosas que quizás no son o muy valoradas por nuestro entorno, pero que nosotros sí las valoramos, ¿no? Para nosotros sí son importantes. No solamente tenemos que aceptar las emociones que se consideran como más negativas, aunque no hay emociones negativas, ¿no? Pero si no, también aceptar emociones. Muchas veces pasa esto, incluso desde las relaciones también, ahora se me ocurrió, pero de que quizás nos gusta o nos atrae a alguien que socialmente o que en nuestro entorno, o que más desde el lugar del adolescente, ¿no? A nuestros amigos no le parece lindo, yo que sé, o demás, pero bueno, estoy sintiendo algo, ¿no? Entonces, eso de aceptar lo que uno está sintiendo también hace parte de uno dejar de abandonarse, ¿no? De uno aceptar, me está pasando algo, estoy sintiendo algo, y no estar pendiente de agradar a los demás, no estar pendiente de complacer o de hacer lo que es esperable según los otros, ¿no? Sino de uno realmente aceptar lo que uno está sintiendo, de aceptar las emociones que está teniendo, ¿no? Incluso también emociones como el enojo, ¿no? Acepto que tal situación, por más que no sea algo grave, es algo que me enoja, que me indigna, que no me gusta, ¿no? Y que no quiero tolerar, no quiero tolerar trabajar en este ambiente laboral donde se habla mal de ciertos compañeros, no estoy dispuesto. Entonces, eso de aceptar nuestras emociones es algo que nos va a lograr, nos va a ayudar a aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque si no aceptamos lo que sentimos, no nos estamos aceptando a nosotros. Otro punto es redescubrir nuestros valores y lo que realmente nos importa, ¿no? Muchas veces, por estar haciendo siempre lo que los demás quieren, lo que los demás nos piden, por complacer, nos olvidamos de qué es, y muchas veces ni siquiera sabemos qué es importante para nosotros, ¿no? Y cuáles son nuestros valores. Qué es lo que realmente nosotros valoramos, qué es lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? En nuestra vida. El respeto, el cuidado, la honra de alguna manera, o sea, qué valores son importantes para nosotros, ¿no? La solidaridad, el que sea buena persona, el otro. Hay cosas que nosotros toleramos y otras que no toleraríamos. Y eso, cuando nosotros lo tenemos claro, es algo que nos va a ayudar incluso a establecer límites, ¿no? A poder decirle que no al otro porque va acorde, lo que nos está pidiendo de alguna manera, va acorde a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros somos. Si nosotros no sabemos cuáles son nuestras prioridades, no sabemos cuáles son nuestros valores, no sabemos a qué decirle que sí, a qué decirle que no muchas veces. Y el último punto es tratarnos con compasión y defendernos, ¿no? Es esto desde este lugar de cuando algo muchas veces no nos sale de la manera que esperábamos o cuando algo no es tan bueno, que de alguna manera podamos abrazarnos, ¿no? Y no volvernos nuestros propios enemigos.
a veces cuando pensamos en qué le diríamos a un amigo cuando está pasando una situación difícil, es mucho más agradable, es mucho más compasivo que lo que nos diríamos a nosotros mismos si fuéramos los que estuviéramos atravesando esa situación, ¿no? Entonces, a veces el hecho de pensar, bueno, pasó esto y me estoy diciendo tal cosa, soy un inútil, siempre hago lo mismo, ¿no? Entonces, a veces el pensar en, a ver, yo le diría esto a un amigo si estuviera pasando por la misma situación, es algo que nos ayuda a poder tratarnos también con mayor compasión. Porque a veces nos pasa eso, de que al otro lo tratamos mejor de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Entonces, un ejercicio que nos puede ayudar en esto de aprender a tratarnos con compasión y a defendernos, ¿no? Es esto, de muchas veces tratar de hablarnos como le hablaríamos a un amigo. Y bueno, por acá voy terminando. Quería agradecerles nada más. Les dejo ahí mi página en Instagram por si alguno quiere escribir después o comentar alguna cosa. Y para finalizar, antes de, no sé si alguno tiene una pregunta o algo de eso, quería compartirles un video que, que es como para cerrar con un tema más musical, que tiene un mensaje que tiene que ver con todo esto de que estuvimos hablando hoy, ¿no? Bueno, de no autoabandonarnos de alguna manera, sino de amarnos y de aceptarnos y de valorarnos tal cual somos, ¿no? A pesar de lo que hemos vivido, a pesar de las situaciones que hemos atravesado, que podamos aceptarnos y amarnos y cuidarnos tal cual somos, ¿sí? No sé si Alejandra, si alguien tiene alguna pregunta, si le hacemos antes el video o después. Yo creo que vemos el video y pasamos con las preguntas. Bien. Bueno, espero que se vea bien, que no se tranque mucho. Milen, no se escucha bien. Lo que pasa es que se está reproduciendo desde tu otro audio. Ahí no le escuchamos. Cuando compartes pantalla, tienes que ponerle la opción compartir sonido. ¿Dónde está eso? ¿Esa opción? Tienes que dejar de compartir y vuelves a compartir. Y abajo dice compartir sonido. Ah, bien. No me está dejando. No sé si podés compartirlo desde ahí. Te comparto.
Bueno, ¿ahí se escucha? Sí, te escucho bien. Ah, bien. Nada, era como para dar un cierre un poquito a lo que estuvimos hablando, para que les quede ahí, a veces desde lo musical no nos llega más, pero hablando de esto mismo, ¿no? De valorarnos y de amarnos, ¿no? De cuidarnos de alguna manera y priorizarnos un poco más, ¿sí? Yo no tengo mucho más para agregar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o demás, está abierto el espacio. Sí, hay dos manos levantadas. Está Diana y Sofía. Hola,
Solo tengo una pregunta, pues en esta parte de que nos dijiste de cómo dejar de autoabandonarnos, que comentaste sobre redescubrir los valores, como qué consejos puedes darnos o por dónde empezar, así digo, sí me queda un poquito claro, pero no muy bien. No sé si Alejandra querías comentar algo después. Yo sé que se pueden hacer algunos ejercicios también, de alguna manera, eh, que nosotros tengamos, ¿no?, como esa lista, una lista de valores y empezar a reconocer por áreas, bueno, cuáles son los valores importantes para nosotros, ¿no? En cuanto a la familia, bueno, qué es lo que nosotros valoramos. En cuanto a nuestras amistades, qué es lo que valoramos más, ¿no? Como que empezar a reconocer qué es lo importante para nosotros, ¿no? Qué es lo que tiene que estar en una relación, por ejemplo, para que nosotros, digamos, nos sintamos cómodos, ¿no? Nos sintamos que estamos disfrutando de alguna manera. ¿Qué es qué es para nosotros lo prescindible, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Eh, Alejandra, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Sí, bueno, acuérdate o acuérdense que los valores es lo que es importante para nosotros, lo que nosotros valoramos. Sin embargo, los valores que muchos tenemos los traemos de lo que valoraban nuestros padres. Así que lo que siempre yo recomiendo para cuando empezamos a descubrir nuestros valores o a establecer lo que yo quiero valorar, porque es una decisión consciente que yo tomo, es buscar qué valoraba mi papá, qué valoraba mi mamá, o aquellas personas que son importantes o fueron muy importantes en cierto tiempo de mi vida, porque desde allí nosotros adoptamos muchísimas veces algunos valores. Entonces, descubrir que tal vez yo valoro lo que valoraba mi mamá y mi papá, entonces es hacerme consciente de, hey, esto valoraba, por ejemplo, tal vez mi mamá valoraba mucho el trabajar duro, ¿sí? O trabajar de manera sacrificial. Bien, pero para mí no es tan importante, yo no lo valoro tanto. Bien, ¿cómo podría valorar estar mucho más tiempo en familia? Poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, es empezar a descubrir qué era lo que ellos valoraban y yo empezar a elegir qué es lo que quiero valorar. Yo creo que por allí podrías comenzar a establecer también tus valores, aparte de lo que te dijo Maile. Que tiene que ver con los principios también, ¿no? Sí. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Yo se escucha? Sí, yo, no sé si puedo hablar. Sí, claro. Pues, no sé, es que a mí como que me cuesta un poco de trabajo como abrirme a las demás personas y más que las demás personas tenga como cierta incomodidad. Como que yo siempre me he dado como, o me he relacionado como la persona que es la voz de la verdad en ciertas circunstancias. Y pues con lo de la pandemia y ciertas cosas que han pasado, me siento como muy ridícula de haber puesto palabras en otras personas como para ayudarlas. Y ahorita que incluso hasta he pedido ayuda en la universidad en la que estoy, pues se me hace, no sé, y también eso me hace sentir muy mal. A ver si entendí bien. Lo hablabas como desde el lugar de decirle si entendí desde el lugar, ¿no? Desde el decirle al otro como lo que hacer y demás, ¿era eso? Sí, algo así, sí. Y vos lo decís claro, como que te gustaría de alguna manera cambiar eso. ¿Sí entendí? Sí, siento que como que yo reflejaba mis problemas en los demás para tratar de resolverlos, pero Ajá. no, nunca he como llegado a nada con eso. Y ahorita que estoy teniendo un poco más problemas, pues no es una solución muy viable.
Ujú. Es que sí, a veces nosotros intentamos, ¿no? Como esto de imponer a veces nuestra opinión o lo que nosotros creemos, y muchas veces proyectamos, ¿no? Como cosas que nos pasan internamente a lo que los demás están viviendo. Entonces, lo mejor, de alguna manera, por si esto te está incomodando, ¿no? Es siempre estar más atentos, digamos, escuchar, a veces yo digo esto, ¿no? Nosotros tenemos dos orejas y una boca, ¿no? Es como que tenemos el doble para oír y de lo que para hablar. Entonces, el estar más atentos a lo que el otro de alguna manera está diciendo o está pidiendo, ¿no? Como que más escuchar lo que el otro está necesitando, y hablar lo necesario muchas veces, ¿no? Hablar como más desde de, de lo justo. Y también reflexionar, bueno, a ver desde nuestro lugar, ¿no? Qué es lo que nos mueve muchas veces, esta necesidad de decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué de alguna manera no necesitamos, ¿no? Como esto de imponernos, de señalar, o sea, como que más algo autorreflexivo, ver qué es lo que me está moviendo a mí, a estar siempre dictándole al otro lo que debe hacer, en vez de preguntarle qué es lo que realmente desea, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría que sucediera o cómo le gustaría que se resolviera esa situación, ¿no? Es más como, bueno, darle el lugar al otro, y a veces sí, reconocer de que muchas veces el otro también nos da ese lugar, ¿no? Como esta cuestión de, bueno, ¿qué harías vos, no? Y a veces ese lugar que nos dan, lo tomamos, ¿no? Como, bueno, hace esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero siempre cuando de alguna manera nos demandan eso, que nosotros podamos decir, bueno, pero es tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Yo te puedo aconsejar desde mi visión, desde mi experiencia, pero ¿qué es lo que vos decidís hacer, ¿no? Yo te puedo de alguna manera dar mi opinión, pero en el último caso, ¿no? El que decide es la otra persona. Entonces, como eso, más desde el lugar de, escuchar y preguntar antes que decir, ¿no? O antes que, que dictar lo que el otro podría hacer. No sé si responde lo que me estabas preguntando, si era por ahí. Sí, sí. Sí. Ya. Sofía, también comprender que todos tenemos una historia. Entonces, Ujú. a veces no nos damos cuenta de la historia de los demás. Y la verdad es que todos tenemos una historia que no siempre es bonita. Bien, entonces tal vez el otro eh, no se siente muy agradado con la manera en que les estás hablando. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, desde un lugar un poquito más compasivo, porque es comprender, oye, ¿quién sabe qué está pasando a esa persona? Y eso no solamente ayuda al otro, sino que me ayuda a mí, porque yo estoy marcando una pauta con el otro. Yo le estoy diciendo, yo decido ser empática contigo. Yo decido ponerme en el lugar en donde tú estás o intentar por lo menos ponerme en tus zapatos. Bien, entonces, cuando sea yo quien necesite ayuda de otra persona o de esa misma persona, eso a lo mejor haya marcado su vida y la manera en que recibe y da un consejo o tal vez en la manera en que se descarga. Entonces, también puedes hacer desde ese lado. Creo que Hay, Gracias. Hola, yo quería preguntar, ¿cómo puedo tratar con alguien o cómo puedo intentar ayudar a alguien que tiene herida de abandono? es como esto que compartíamos hoy, ¿no? Primero, esto más desde el lugar de psicoeducar, es como ayudar a la otra persona a que pueda identificar, ¿no? El primer paso es esto que decíamos, ¿no? De las 3 R, el reconocer, el identificar realmente que hay una herida, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Muchas veces puede ser desde este otro lugar, ¿no? Desde lo último que estuvimos hablando, de reconocer el autoabandono. Capaz que
puede venir por ese lado, ¿no? El reconocer, bueno, estás priorizándote o estás siempre poniendo al otro desde antes que a ti, o sea, ¿qué es lo que te está pasando, no? Es como que desde un lugar muy cálido, muy empático, ¿no? Porque si hay una herida, o sea, hay dolor también, ¿no? Entonces, desde ese lugar, como que, bueno, más bien compartir información y estar abierto y demás, para ayudar a que la persona reconozca. El reconocer ya es como el 50%, ¿no? Del camino. Es bueno, ya di el primer paso, que luego de reconocer viene esto del resignificar, ¿no? El darle un nuevo sentido a lo que he vivido, ¿no? Desde el lugar de, bueno, logro soltar mi historia, logro perdonar de alguna manera lo que he vivido para volver, para caminar, ¿no? Para seguir construyendo, ¿no? Como era el otro paso, el construir algo a partir de lo que he vivido, ¿no? De lo que he sufrido. Entonces, consejo para acompañar al otro es esto, ¿no? Es de compartir de alguna manera información, hablarle, me preocupa esto de que no te priorices, me preocupa esto de que siempre estés como dependiendo de las demás personas, yo quiero que te desarrolles de tal manera, me gustaría verte de tal otro lugar, ¿no? Siempre es del lugar del afecto, siempre es del lugar de la empatía, de la comprensión, desde un lugar cálido y no desde un lugar de acusación, porque si no vamos a estar repitiendo lo mismo que esa persona vivió, ¿no? Desde ese lugar de invalidar sus emociones, de invalidar lo que está sintiendo, de señalarle, ¿no? En vez de acompañarlo, en vez de acogerlo de alguna manera. No sé si quieres agregar algo más, Alejandra. Creo que lo que dijiste está perfecto, pero eh, también comprender que los procesos son únicos. A ver, si tú estás, por ejemplo, en tu caso, reconociendo una herida en ti, pues perfecto. Tú llevas tu herida y empiezas tu proceso, ¿no? Pero comprender que si tú estás en este proceso de sanar, a veces no es el tiempo de que otro inicie su proceso. Entonces, sí entiendo que muchas veces queremos que las personas a nuestro alrededor se den cuenta y vean y empiecen a sanar o hagan algo al respecto con aquellas cosas que tal vez le hieren. Pero a veces esas personas no están preparadas para iniciar un proceso. Entonces, es también tener como esa perspectiva, no molestarte o no enfadarte si esa persona no inicia o no hace algo con lo que tú le dijiste. Porque como dije en un principio, es su proceso. Nosotros no podemos controlar lo que las demás personas hacen por ellos mismos, incluso lo que hacen en su vida, ¿no? Pero sí, lo único que sí podemos controlar es lo que nosotros hacemos. Entonces, aunque tengamos las mejores intenciones, comprender que si el otro simplemente, bueno, acepta tu sugerencia y se da cuenta, pues perfecto, y empieza a trabajarlo, espectacular. Pero si no, pues también respetar eso, respetar sus tiempos y su manera de vivir. Yo creo que eso podría agregar, aparte de ya lo que dijo Maylen, que estuvo perfecto. Listo, gracias. A ti. Diana tiene la mano alzada y luego vamos con Jacqueline. Y hay alguien más que escribió ahí también. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas, sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando yo era pequeña, tenía como 9 años, mi mamá me abandonó físicamente y posteriormente pasó como otro año más y mi papá también me decidió abandonar y me quedé con mis abuelos. Más adelante mi mamá me buscó otra vez pero ella tenía una pareja que tiene como, no es narcisista como tal, pero sí tiene rasgos. Entonces yo empecé a vivir con ella y sentí que como que adopté su vida, o sea, al sufrir ella con su pareja, yo quería arreglar las cosas, quería que mi mamá no sufriera tanto, entonces yo como que me descuidé por, por cuidarla a ella. Entonces ahorita ya estoy en proceso terapéutico y todo, y pues ya descubrí que tengo esa herida
por parte de mis dos padres. Tengo 25 años y últimamente hay una voz en mí que me está como exigiendo demasiado. Hay veces que no quiero ni levantarme, o hay veces que, o sea, literal siento el dolor en el pecho, o sea, el dolorcito como del corazón, y a veces solamente quiero estar acostado, quiero estar como apapachándome o quiero sentir mi dolor, pero esa voz también me dice como de, oye, ya tienes que buscar trabajo, oye, ya eres grande, o sea, tengo 25 años. Entonces, ahorita que hablaban sobre el autoabandono, en realidad no sé si la voz que me está diciendo como de, oye, busca trabajo o algo así, me está lastimando más o me está ayudando. Y tampoco sé si la manera en la que yo estoy tratando de llevar mi proceso, que creo que evito buscar trabajo precisamente porque hay días en los que tengo bajones como muy feos, todavía no sé controlar mis emociones o incluso estoy tomando antidepresivos. Entonces, una parte de mí cree que no es buena idea tener ya la responsabilidad de buscar trabajo, pero otra parte también me está diciendo como de ya tienes 25 años, tienes que empezar a ver por ti. Entonces estoy como confundida en a qué voy a seguir, o sea, no sé si el hecho de que no quiera buscar trabajo y quedarme acostada o sentir mi dolor sea que me estoy cuidando y queriéndome o me estoy autosaboteando o algo así. Ujú. Bueno, Diana, primero, creo que ha sido un gran paso, ¿no? Esto que has dado. Primero agradecerte la confianza, ¿no? De compartir tu historia acá en este espacio. Y como bien comentabas, creo que es un 50% del camino hecho el reconocer nuestra historia, lo que hemos vivido y lo que estamos atravesando. Este, y más que nada, ¿no? Acá como podemos de alguna manera orientar o hablar sobre el tema general, pero tu historia particular en sí, como la comentabas, ¿no? Lo mejor siempre es que la vayas llevando en tu proceso terapéutico, ¿no? Porque cada historia, cada caso es muy singular, no es muy particular. Entonces no te podríamos decir algo así específico, digamos, eh, por lo que estás atravesando ahora, porque tendríamos que estar mucho rato, digamos, conociéndote y trabajando sobre tu historia y sobre tus pensamientos y demás. Este, pero creo que sí, que es súper necesario que puedas seguir en este proceso, ¿no? Estar acompañada en este tiempo, ¿no? Y verlo más como que bueno, la necesidad de estar acompañada en todo este proceso, en tener un sostén, ¿no? Más desde lo emocional y demás. Este, y bueno, saber que hay procesos que llevan su tiempo también, ¿no? Esto bueno, de esta cuestión como decías, de autosabotearte o de creer que deberías hacer tal y tal cosa. Es esperar el tiempo de una manera en tu tratamiento hasta para lograr, digamos, de alguna manera pasar por esta etapa, ¿no? Algo que nos ayuda muchas veces con estas emociones más que tiene que ver mucho con lo depresivo, lo que tú estabas comentando, ¿no? Me dijiste algo de eso, es muchas veces el que no vamos a tener las ganas, ¿no? Para hacer las cosas. Y nosotros muchas veces pensamos que necesitamos tener ganas para hacer las cosas, y no, y a veces es la acción, en realidad va a ser lo que va a modificar nuestra forma de pensar. A veces el estar pensando y pensando y repensando la situación, en realidad eso no va a modificar nuestro pensamiento, pero sí el hecho de tomar una actitud, de tomar una acción, puede hacer que las ganas, esas ganas no surjan, de alguna manera, esa motivación de hacer algo surja cuando empezamos a emprender algo, ¿no? Cuando nos ponemos en movimiento. Entonces, activarnos más desde la conducta, más desde lo conductual, puede ser algo que te ayude. Pero como te decía, es algo muy particular que tienes que llevarlo mucho en tu proceso, ¿no? En tu espacio de confianza, en tu espacio de cuidado, que es tu proceso terapéutico. Alejandra, no sé si quieres agregar algo más.
Ana, también comprender que, a ver, tú tenías bastante tiempo tal vez con esa herida anestesiada. Entonces, cuando decidimos abrirla, eso causa mucho dolor. Es como, yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que tú te vayas al trabajo con una vianda de comida, comes, y allí quedan residuos, ¿bien? Pero se te olvida que la vianda estaba en tu bolso y te das cuenta tiempo después. ¿Qué va a pasar con esa vianda? Va a oler muy mal, va a causar malestar el destaparla, ¿cierto? Con la vianda podemos botarla y ya no pasa nada, pero con nuestras heridas no podemos botarlas, simplemente, sino trabajarlas. Bien, entonces va a oler mal, se va a sentir feo, porque eso tiene que ver con nuestro proceso. Muchas veces no nos sentimos como quisiéramos, pero oye, si ya estoy en proceso terapéutico, ¿por qué es que ahora me siento peor? Es justamente por eso, porque estamos abriendo heridas. Porque en el proceso de sanar, igual que en una herida física, necesitamos colocar ciertos agentes que nos van a sanar, pero que nos arden. Entonces, en el tema emocional pasa muy parecido. A lo mejor tu terapeuta te está dando ciertas herramientas que hacen que la herida se sienta más fuerte. Pero no es que la herida esté creciendo, ¿no? Sino que de una u otra forma se está trabajando, se está empezando a sanar y eso duele. Incluso en el proceso de cicatrización, tal como en una herida física, las heridas físicas cuando se están cicatrizando, cuando hay una costrica, uno, se ven feos y dos, pican. Entonces, igual pasa con nuestras heridas emocionales. No nos vamos a sentir tan a gusto. Entonces, yo no te diría que es un tema de autosaboteo, aunque sí trabajaría mucho contigo la manera en que estás pensando acerca de ti, sino de cómo estás llevando el proceso. Hay veces que, como dice Maylene, sí, necesitamos una respuesta conductual para mejorar nuestro estado de ánimo, hacer las cosas, pero empezar de a poco y de acuerdo al nivel en el que yo me encuentro, que solamente tú y tu terapeuta lo saben. Ok, muchas gracias. Entonces, esa voz, o sea, esa voz que me exige demasiado porque me lastima, o sea, cuando está como muy constante, sí es como, o sea, ahí me doy cuenta que yo soy mi peor enemiga porque, o sea, me está como lastimando, lastimando y lastimando y yo no le quiero hacer caso porque quiero, pues, estar en mi proceso, o sea, quiero poder consolarme. Entonces, la duda más específica sería como de la sigo ignorando, o sea, esa voz que me Mira, lastima yo mucho. creo que esa voz no eres tú, es tu mente. A nuestra mente le encanta llamar la atención, pero a veces necesitamos salirnos de ella, justamente para no seguir generando sufrimiento. Entonces, no te eches la culpa a ti, porque no se trata tanto de ti, sino de la manera en cómo tu mente está acostumbrada a pensar. Por mucho tiempo, incluso una persona con herida de abandono piensa que es su responsabilidad hacer. Es su culpa el hecho de que los otros no hicieron, entonces empiezo yo a hacer, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que de una u otra forma yo moverme. Bien, entonces no tiene tanto que ver contigo y aquí quiero que hay algo que en terapia se llama defusión cognitiva, es decir, que saquemos, nos salgamos de la mente, porque no tiene que ver contigo, sino con lo que estás pensando y eso se trabaja en terapia. El modo en que nosotros pensamos y el modo en el que logramos salir de la mente justamente para no sufrir tanto, porque muchas veces, como decía Maylen en una de sus láminas, el sufrimiento es opcional. Nosotros de una u otra forma podemos elegirlo, pero lo elegimos cuando no salimos de la mente. Ok, muchísimas gracias, de verdad me ayudaron demasiado. Qué bueno.
Jacqueline. Hola, buenas noches a todos. Bueno, mi pregunta va directamente hacia este pensamiento que suele pasar, bueno, cuando crees tener alguna herida de abandono o yo siento que de cierta forma cada quien tiene su forma de herida de abandono, ¿no? Es basado en la experiencia que tenemos cuando somos infantes, etcétera. Entonces, por ejemplo, en situaciones en las que nos toca tomar decisiones y, por ejemplo, nuestra persona interna nos dice que no quieres hacerlo, pero muchas veces estás en esa duda de ceder o no ceder. Te sientes mal contigo por ceder y a la vez te sientes mal porque quieres decir que no, pero piensas en la otra persona. ¿Esto también sería alguna forma de abandono? O sea, por ejemplo, siempre depende de la circunstancia, ¿no? Pero muchas veces nuestra intuición nos dice no, y muchas veces cedemos por cierta situación o por alguna persona o etcétera. También esto es alguna forma de decirnos que a nosotros de abandonarnos de cierta forma por no decidir directamente lo que queremos, porque, o sea, al final somos nosotros los que pensamos y controlamos lo que hacemos y es nuestra vida, como usted dice, estamos con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sería eso y cuál sería la mejor manera de poder, con resiliencia, poder afrontar esta situación y que con nosotros mismos podamos como que aprender a decir que no, poco a poco? O hay algún método, alguna forma. Gracias. Bien, yo creo que lo que tú planteas tiene más que ver con esto de los límites personales, ¿no? Y esto de a veces, esto de no poder decir que no, y tiene que ver con esto de no validar o muchas veces o no aceptar lo que estamos sintiendo o pensando, como lo hablábamos hoy, ¿no? Entonces, el primer paso es, bueno, es primero reconocer qué es lo importante para mí, ¿no? Cuáles son mis principios, cuáles son mis valores y con qué cosas yo no negocio, ¿no? Esto es como, esto es prioridad para mí y esto tiene que estar. Entonces, cuando nosotros logramos clarificar, logramos entender qué es importante para nosotros y qué, de alguna manera, bueno, podemos flexibilizar, es ahí donde nosotros podemos establecer los límites, ¿no? Porque cuando sabemos hasta dónde vamos, es cuando podemos decir, bueno, acá está el límite, ¿no? Hasta acá yo llego. Entonces, cuando nosotros tenemos claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles son las cosas que son importantes para nosotros, ahí es cuando podemos empezar a decir no, ¿no? Y en lugar de ver, porque muchas veces tiene que ver con esto de creencias o de pensamientos que tenemos y el identificar en qué cosas estamos pensando cuando nos está costando de alguna manera esto de decir no. Identificar esos pensamientos es algo que nos va a ayudar a ver por dónde viene, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos en ese momento? ¿Es en el que me van a desaprobar? ¿Es en el que de alguna manera no me van a aceptar o me van a rechazar o que soy incapaz? O sea, a ver, ¿de dónde, no? ¿Cuál es la raíz cuál es el pensamiento de una manera que está impidiendo que yo logre expresar mi posición, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está impidiendo de una manera que yo exprese lo que sienta, lo que siento, lo que pienso, ¿no? Que me posicione desde ese lugar. O sea, si yo digo lo que pienso, ¿no? Si digo lo que creo, si digo cómo me siento, ¿qué podría pasar, ¿no? Siempre lo hacemos pensando en la consecuencia, ¿no? En la respuesta, en cómo nos vamos a sentir con lo que el otro responde. Entonces, analizando ese lugar, analizando a ver por qué me afecta tanto, ¿no? La respuesta del otro, es ahí donde vamos a encontrar esa respuesta que estamos buscando de alguna manera, ¿no? El por qué nos cuesta tanto muchas veces esto del decir que no, ¿no? No sé si quieres agregar algo más. Sí, comprendo, comprendo. Depende también entonces mucho de la situación. Por ejemplo, me refiero a que, un ejemplo hipotético, en alguna situación puede ser algo muy simple, pero al final siempre, quizás decir que no, no tuviese tanta relevancia, pero también el pensar en la posición del otro termina afectando. Entonces, ahí es que siempre pienso como, wow, ¿por qué me afecta tanto lo externo si
quizás al decir que no, estoy diciéndole que no a mi libertad. Entonces, por eso es tan complicada la pregunta, ¿no? Uno tiene que pensar en todo el contexto, pero sí, definitivamente sí estoy, como se dice, consecuente con lo que pienso, siento y hablo, creo que eso me hará sentir mejor, ¿no? Y quizás aprender a que no todo puede ser un sí y que no siempre todo puede funcionar, que es algo que también pienso que tiene mucho que ver con el tema del abandono, ¿no? Gracias. Sí, desde ese lugar, ¿no? Y ver las consecuencias también, si sabemos que al ceder de alguna manera las consecuencias van a ser negativas, o sea, el decir, bueno, necesito de alguna manera priorizar esto y escuchar, ¿no? Y a ver, es necesario que pase o que pase por este malestar, ¿no? Es como un poco eso, bueno, el establecer de que soy importante, ¿no? Y de alguna manera necesito también cuidarme y respetar lo que siento y lo que pienso, ¿no? Es como desde ese lugar, desde el respeto hacia quién soy y hacia lo que creo también. Creo que Súper, por ahí. buenísimo. Gracias. Había alguien que escribió, pero no sé si está. Charo. Sí, ahí está. Puso, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo darme apoyo o darme porras para continuar en mi día a día? Terminé una relación, pero he seguido buscando a mi ex. Y ahora es él el que ya no quiere regresar conmigo y lo sigo buscando. Esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? De la dependencia también emocional y demás. Cada proceso, ¿no? Tiene su tiempo. Y no sé hace cuánto tiempo que fue esta separación y demás, ¿no? Pero el entender que toda separación también hace parte de un duelo y que los duelos para cada uno de nosotros tienen sus tiempos y tienen sus etapas también, ¿no? Una de las primeras etapas del duelo es la negación. Es esto de que entiendo que se fue, entiendo que no estamos más juntos, pero es como que mi mente lo sabe, pero mi corazón no lo entiende de alguna manera, ¿no? Entonces, hace parte un poco de estas etapas del duelo, ¿no? Y de que muchas veces podemos incluso hasta eh, trancarnos de alguna manera en una de estas etapas. Entonces, eh, primero hay que ver cuánto tiempo hace, ¿no? De que ha pasado esto y entender de que cada persona tiene su tiempo particular de transitarlo. Y la negación es algo que hace parte, ¿no? de este duelo, esto de muchas veces el no lograr, si bien uno sabe que ya no está, no lograr entenderlo, no lograr aceptarlo aún, ¿no? Entonces, primero es darte el tiempo y el espacio de transitarlo de alguna manera, ¿no? Y siempre buscar el apoyo, siempre buscar el acompañamiento de alguien más. En muchos momentos sí, sabes que ya hace bastante tiempo que estás con esta situación de alguna manera y que no pasa, de que sigue estando ahí, o sea, de que busques más ayuda, digamos, más particular, ¿no? Hacia un acompañamiento en este tiempo, ¿no? Para poder atravesar el duelo de una forma, digamos, que puedas elaborarlo, ¿no? De que puedas cerrar este proceso y que no te estanques, digamos, en el camino. Pero tranquila, digamos que cada proceso, ¿no? Tiene su tiempo, tiene sus etapas y demás. Entonces, en el hecho está bueno, de buscar ayuda cuando sabemos que nos estamos como que estancando y nos está afectando en otras áreas de nuestras vidas. ¿Qué más decía? Nada, y otra forma, ¿no? Como bueno, de animarte, como lo planteabas ahí, es bueno, es buscando a ver qué cosas para vos son disfrutables, qué cosas son importantes, qué cosas te gustan hacer también, ¿no? Desde ese lugar. A veces nosotros estamos tan enfocados en esa situación
que descuidamos otras áreas de nuestra vida, ¿no? Como que nos autoabandonamos en otras áreas. Entonces es, bueno, a ver, a mí me gustaba salir a caminar, a mí me gusta juntarme con amigos, a mí me gusta salir a tomar un helado, o sea, volver de a poco, a veces pasa, ¿no? Esto en los duelos de que uno se aísla y se cierra, y también uno necesita ese espacio. Pero si en algún momento vos ves que, bueno, estás buscando salir un poco de esta situación, ¿no? El hecho de hacer cosas que para vos sean gratificantes va a ser algo bueno, mirar una serie, una película, ¿no? Como que empezar a hacer cosas que disfrutes, que te generen de alguna manera entusiasmo, disfrute, va a ser algo que te va a ayudar a atravesar este proceso y contar siempre, ¿no? Con el apoyo de algún amigo, de un familiar, de alguien más, a quien tengas para recurrir, ¿no? Y para contarle de cómo te sentís y demás. Alejandra, no sé si querés agregar alguna cosa más. Sí, Charo, también comprender que cuando nosotros estamos en esta etapa de negación, en rupturas amorosas específicamente, también en casos de duelo, solemos idealizar a la persona que ya no tenemos con nosotros, ¿bien? Entonces, es comprender que esa idealización no siempre es real. Yo solamente, cuando estoy idealizando, soy selectiva, es decir, empiezo a extrañar solo lo bueno de esta persona. Pero resulta que hay algo que me llevó justamente o que nos llevó a que la relación terminara. Entonces es reconsiderarlo de nuevo, traerlo. Yo siempre pongo este ejercicio para las personas que están pasando por ruptura amorosa, y es el hecho de que hagan una lista, ¿sí? De lo que antes, cuando yo consideré terminar la relación, ¿qué fue lo que me llevó a terminar? ¿Qué fue lo que hizo o todo ese acumulado incluso de cosas que me hicieron tomar la decisión de ya no estar en esa relación, o que tal vez le hicieron al otro y yo acepté no estar ya en esta relación? Entonces esto me va a ayudar a mí también a dejar un poco de idealizar al otro, bien, porque realmente la mente de nosotros es una cosa seria, es increíble, no lo niego, pero también a veces nos juega en contra. Bien, entonces yo eso te propongo, que puedas hacer esa lista, buscar qué fue lo que te llevó a terminar y parar un poquito la idealización que tienes de ese. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más, me parece, ¿no? Sí, ya creo que se acabaron. Es de fusión cognitiva, así como lo pusiste Sí. la segunda vez, de fusión. Gracias a ustedes, de verdad nosotras encantadas de haber abierto este espacio para pues psicoeducar y de una u otra forma empezar ese proceso que nos invita a sanar. Muchas veces cuando reconocemos o cuando vemos qué es lo que tenemos, pues tenemos un poquito más de aliento. Se nos es más fácil iniciar el proceso, aunque no siempre es muy bonito ese proceso. La verdad es que es muchísimo mejor vivirlo a estar heridos todo el tiempo. Entonces, gracias a ustedes. Maylene, muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que nos aportaste el día de hoy. Estuviste excelente. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos y gracias a todas y a las que confiaron su historia y demás. Un gusto para mí. Y bueno, nos vemos en una próxima entrega. Chaito. Un abrazo.